Bendiga, les habla con ustedes el hermano Simeón Jasso. Estamos aquí en la instalación de la Casa de Dios, donde pastorea nuestro pastor José Noé Carvajal. La dirección es 4622 Wadsworth Avenue en Los Ángeles, California. El teléfono, si usted gusta llamar, es 323-233-0040. Amén. En esta ocasión Dios me ha dado este privilegio por parte del hermano pastor de traer un poco de la palabra de Dios, y nos gustaría compartir lo que el Señor nos ha permitido aprender de su palabra. Y si tiene una Biblia cerca de usted, hágame el favor de conseguirla, y quizás quisiera tomar un lápiz, una pluma y papel para tomar unas notas, ya que, como repito, es más a base de estudio que de predicación, que es lo que podemos dar de parte del Señor. Amén. Estaremos enfocándonos en el libro de Proverbios. Claro, vamos a empezar desde el capítulo 1. Amén. Ahora, la palabra Proverbios en hebreo se pronuncia mashal, que es una serie de sentencias, de refranes, de dichos, que son símiles, copias, comparación, paralelos o semejanzas. En el hebreo se entiende que es una superioridad en asuntos mentales. Ahora, debido a esto, quisiera yo tomar un poco de tiempo para dar un poco de historia. El Éxodo tentativamente se hizo en el año 1440 a 1400 antes de Cristo. Salomón fue más o menos del año 1015 al año 975 antes de Cristo. Y Plato existió, el filósofo griego, como muchos de ustedes sabrán, en el año 427 a 348. Ahora, ¿por qué doy estos datos? Para poner una antesala, un antecedente del tiempo que la sabiduría ya se entiende de parte del punto hebreo históricamente. En otras palabras, Salomón vivió 480 años después del Éxodo, y Plato vivió más o menos 548 años después de Salomón. Mas, sin embargo, si usted se da cuenta, en el mundo, todo el mundo en cuestión de filosofía, se refieren mucho a los filósofos griegos, Plato siendo uno de los más famosos entre ellos. Pero muy raramente se menciona el conocimiento de la palabra de Dios que precede a Plato de perdida 1000 años. Salomón lo precede de perdida a 550 años. Pero no son mencionados. ¿Por qué? Porque el mundo le da pleitesía, le da la gloria a ellos mismos antes que a Dios. Ahora, estos proverbios fueron escritos para entender sabiduría. Pero ¿cómo es de que Salomón pudo tener esta sabiduría? ¿Por qué? Si usted me acompaña al libro de Deuteronomio, capítulo 4, verso 6. Gloria a Dios. Dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño hoy, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, te da. Es lo que nos dice en el capítulo 4, verso 1. Y en el verso 6 dice: guardarlos pues y ponerlos por obra. ¿Por qué? Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en los ojos de los pueblos, los cuales dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta.
Así que desde el tiempo del Éxodo, cuando Moisés escribió estas palabras, Dios ya le estaba dictando a Moisés que esta era la sabiduría, que iba a superar la sabiduría de los seres humanos, inclusive hoy en día. Estaba yo escuchando varios de los comentarios sobre los filósofos y mencionan uno que es bastante moderno, no muy moderno, como en el siglo XIV, que se llama Baruch Spinoza. Y muchos lo toman como ejemplo porque él creó un Dios no personal. Cuando aquí claramente dice que estas son cosas que Dios nos ha dado a nosotros, el Dios de nuestros padres que nos da estas leyes, estas palabras. ¿Para qué? Para vivir bien. Amén. No es tan solo un asunto de religión conforme a simplemente una creencia como fe, como se entiende comúnmente. Es un asunto más de cultura, de vivir en una sociedad. Inclusive en el Nuevo Testamento dice que si queremos vivir paz y sosegadamente debemos de estar orando por nuestros líderes. Así que el cristiano o el conocedor de la Biblia tiene que estar bastante más involucrado en las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque somos los embajadores para este mundo del conocimiento que Dios nos ha dado para compartirlo. Ahora, ¿qué tan diferente y tan grande es este conocimiento? Hay un ejemplo muy distinguido que me gustaría que tomaran en cuenta. Si nos vamos al libro de Daniel, capítulo 1, verso 19 al 20, esto es cuando en el exilio a Babilonia ya se encontraba Daniel, Ananías, Misael, Azarías en Babilonia. Ustedes los conocerán como Mishak, Sadrach y Abed-nego. Esos son nombres que les pusieron en Babilonia, pero estos son los nombres que ellos traían de Israel: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. En el verso 19 dice que así estuvieron delante del rey. Bueno, dice, y el rey habló con ellos, y no fue hallado entre todos ellos otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y así estuvieron delante del rey. Todo negocio de sabiduría e inteligencia que el rey les demandó, hallólos 10 veces mejores que todos los magos astrólogos que había en todo su reino. En otras palabras, ellos fueron educados en Babilonia con la sabiduría de Babilonia, pero ellos tenían una sabiduría aún mayor que la de los babilonios. ¿Por qué? Porque conocían la palabra de Dios. La palabra de Dios ciertamente lo hace a uno más sabio, más inteligente. Ahora, tengo yo aquí una frase que escribí, déjeme encontrarla. Que no se debe de confundir la educación con conocimiento. ¿A qué me refiero con esto? De que hay mucha gente que se llena del conocimiento literal de lo que está escrito en la palabra de Dios, pero no adquieren inteligencia. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces lo hacen para presumir que saben y no para entender cómo deben de vivir. Inclusive en el Nuevo Testamento dice, si alguien quiere ser sabio, hágase ignorante, para que llegue a saber algo. En otras palabras, yo he tenido el privilegio y la bendición de ser supervisor para jóvenes en riesgo. Y cuando era supervisor para ellos, yo les preguntaba, ¿cuál es el propósito de aprender? Y muchos decían, no, pues para saber, para tener sabiduría, para esto y para el otro. Pero en sí el propósito de aprender
es el deber de enseñar. Porque ¿de qué le sirve a cualquier persona que tiene algún conocimiento, alguna habilidad, si nomás se la queda para sí mismo y no comparte esa habilidad, no comparte ese conocimiento con alguien joven o con alguien de su misma edad o con alguien más en general? ¿De qué le sirve? Si nomás se lo queda con él, de nada aprovecha. Él puede presumir que sabe, él puede, con toda razón, puede decir, no, es que yo entiendo estas cosas y ya. Pero si ahí se queda y no comparte el conocimiento, ¿de qué le sirve? No es de beneficio para nadie más que para sí mismo. Amén. Entonces, como mencionaba yo, Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron hallados 10 veces mejores. No el doble, no el triple, sino 10 veces mejores. En otras palabras, y si usted recuerda, Daniel fue el que después pudo interpretar sueños. Y él decía, es de parte de Dios. Eso es algo muy importante porque el mismo Pablo también decía, toda mi capacidad se la debo a Dios. En otras palabras, nada es de uno mismo. Todo viene de parte de Dios. Esta palabra que está escrita, que tenemos aquí enfrente de nosotros, este libro en sí, esta Biblia, de papel, de tinta, que tiene letras, yo la compré y es mía, el libro. Pero el conocimiento que mantiene adentro, que contiene, es palabra de Dios. Es conocimiento de Dios. Amén. Por eso, Dios me permitía tomar en consideración el libro de Proverbios, que vuelvo a repetir, la palabra en hebreo es mashal, y el entendimiento es la superioridad en asuntos mentales. En otras palabras, si empezamos a leer el libro de Proverbios, vamos a incrementar nuestro poder mental. Amén. Ahora, otra cosa que pasa en el libro de Proverbios es que, de acuerdo a la didáctica es la ciencia de enseñar. Existe la estrategia de la repetición en el aprendizaje. Y esta estrategia es no tan solo memorizar, como si ustedes se acuerdan, si han nacido en países que no es Estados Unidos, era una cuestión de repetir las tablas de la multiplicación, repetir la historia, memorizar esto, memorizar aquello, y era como aprendíamos en aquellos años. En estos años no sé realmente cómo se está enseñando ya en nuestros países, o especial en México, de donde soy originario, pero eso era 45 años atrás. Amén. Pero dentro de la estrategia de repetición hay 3 cosas que hacen o se deben de hacer: preguntar y responder, predecir y clarificar, restablecer y parafrasear. En otras palabras, parafrasear es permitir que el estudiante repita lo que escuchó para ver si entendió lo que se le está enseñando. Y es una forma de repetición. Entonces, ¿por qué traigo eso ahora? Porque dentro del libro de Proverbios vamos a ver que varias veces se vuelve a repetir muchas palabras, muchas frases, y es simplemente con el hecho y el propósito de que se nos quede en la memoria. Pero la palabra nos dice que no tan solo debe quedar en nuestra mente, pero dice que también en nuestro corazón, para que así podamos realmente tomar la bendición que viene en la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Y especialmente, como en el caso de los padres, para los hijos. Ya que en el libro de Deuteronomio también se da la sentencia que debemos de aprender estas palabras
estudiarlas de día y de noche, al acostarnos repetirlas, al levantarnos repetirlas, y enseñarlas a los hijos y a los hijos de los hijos. En otras palabras, ¿quiénes son los encargados de enseñar la palabra de Dios a la familia? Los padres. Somos principalmente encargados de parte de Dios, porque no tan solo es a los hijos, sino también a los nietos, los hijos de los hijos. Amén. Ahora, personalmente yo he vivido, por la misericordia de Dios, Dios me permitió nacer en una familia cristiana, y miré varios de tíos y primos de mi señor padre, que ellos tomaron una decisión más ególatra o equitativa, por decirlo así, donde ellos decían, no, yo no lo voy a enseñar, yo no se los voy a imponer a mis hijos, porque ellos ya cuando crezcan van a decidir qué hacer. Y trágicamente muchos de los parientes que ya vendrían a ser primos segundos míos no están en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque no se les enseñó desde la juventud, desde su niñez, la palabra de Dios. Enseña al niño su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, es lo que nos dice la palabra. Así que es un énfasis que personalmente yo tomo muy personal, valga la redundancia, en que se enseñe la palabra de Dios, pero no que se enseñe como en un instituto bíblico donde te enseñan, bueno, el libro de Proverbios fue hecho tal año, fue hecho por tal persona, y se refiere a esto y se refiere al otro. No, es cuestión de realmente agarrar, abrir el libro, leerlo, verso por verso, y si usted no entiende algún verbo, tomar un diccionario de la lengua española y mirar qué significa ese verbo. Ahora, si quiere ir aún más profundo, agarre un diccionario del hebreo y busque ese verbo, esa palabra. Se recomienda mucho el Strong's Concordance o la concordancia de Strong's, que ayuda mucho con la traducción del hebreo para que se amplíe más el conocimiento, porque muchas veces al traducir de un lenguaje a otro se pierde algo de conocimiento y algo de información, porque no todas las lenguas expresan cosas de la misma manera. Como muchos de ustedes sabrán, entre inglés y en español hay muchas cosas que no puede traducir literalmente porque no son entendibles. Entonces, por eso se debe de tomar un poco más de tiempo para entender el significado de las palabras. Si puede, con el Nuevo Testamento, tomar ayudas del hebreo, hágalo. Si puede tomar ayudas en griego para el Nuevo Testamento, hágalo. Pero si tan solo tiene un diccionario, también hágalo. ¿Por qué? Porque por eso Dios nos permitió tener la palabra en nuestro idioma, porque es entendible y es bueno para todos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Otra cosa que quiero informar o traer a ustedes es de que la palabra de Dios no se puede tomar como un libro común y corriente, porque por eso lo mencionamos como palabra de Dios. Claro, fue hecha por hombres, pero chequee usted el dato. Son de perdida 3000 años entre los primeros versículos escritos de la Biblia y los últimos escritos en la Biblia. Y todos embonan unos con los otros y es un solo mensaje de parte de Dios. Lo escribieron desde reyes hasta la gente más pobre que usted puede mirar. Gente en gobierno, gente que simplemente apacentaba vacas, y de todo lo que se puede imaginar son parte de las personas que escribieron la palabra de Dios. Ahora, sí la escribieron personas, pero el Nuevo Testamento nos aclara que fueron dirigidos por el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué no todas las frases son iguales si es el mismo Espíritu Santo que lo escribió? Porque es obvio
que cada personaje estaba influenciado por su dialecto, por su lengua y el modo en que él aprendió las cosas. Como ahora entre nosotros, bien se puede diferenciar tan solo en el acento o en el modo como se usan las palabras, si uno es de México, si uno es de Guatemala, si uno es de El Salvador. Todos somos iguales, pero usamos diferentes vocablos, diferentes frases para expresar muchas veces las mismas ideas. Y así es como usted va a mirar que hay varias diferentes maneras de expresiones dentro de toda la Biblia, pero todo es conocimiento de Dios. Amén. Ahora, si me permite, vamos a entrar ya en lo que es la palabra de Dios. Y capítulo 1, verso 1 dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Ahora, como le dije, los proverbios es una comparación, un paralelo, o cosas que dan una semejanza. Son muchos dichos. Yo sé que tanto como en México y en otros países de Latinoamérica siempre hay muchos dichos. Yo tengo un par de dichos aquí escritos para que ustedes si se acuerden de algo similar. Por ejemplo, hay uno que se dice, caballo dado no se le ve el colmillo. ¿Por qué? Porque cuando te regalan algo lo tienes que recibir sin criticarlo. Porque dice no se le ve el colmillo, porque en los dientes del caballo se demuestra la edad del caballo. Otro, por las ancas se conoce al pollo. En otras palabras, como alguien actúa, por consecuencia así es. Otra frase, otro dicho es dime con quién andas y te diré quién eres. En la Biblia es el que se junta con malas compañías, corrompe las buenas costumbres. En inglés podía ser algo como birds of a feather flock together. Y en español una frase similar, pero completamente diferente, el que anda entre lobos a aullar se enseña. En otras palabras, nosotros expresamos lo que es nuestro entorno. El Señor Jesucristo cuando estaba en la tierra decía, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces es sencillo para saber qué es lo que piensa cualquier persona. Simplemente deje lo que hable. Y solito va a expresar lo que tiene en el corazón. Como muchos saben todo de fútbol, saben de cada personaje de su equipo, de su país, cuántas veces han podido llegar al mundial, si no han podido llegar al mundial, X o otra razón. Y en sí es algo inclusive de controversia entre cristianos porque cada quien defiende su equipo nacional. Personalmente no soy muy dado al fútbol, pero de todas maneras es algo que se hace. Y es igual cualquier otro deporte aquí en los Estados Unidos. Lo que le llaman las stats. Se sabe en qué jugador, por decir, en básquetbol, cuántos anillos tuvo, en qué diferentes equipos ha jugado, cuáles son sus mejores técnicas de jugar, de aventar el balón, de encestar y todo eso. Se lo saben. ¿Se imagina que fuera de bendición en su vida si usted tomara ese mismo celo de aprender esos detalles, pero de la palabra de Dios? Sería algo magnífico, algo tan tremendo que bendeciría su vida, la vida suya, la vida de sus hijos, de sus nietos y de sus familiares. ¿Por qué? Porque ya traería usted palabras de sabiduría dentro de su corazón y dentro de su mente. Ahora, verso 2 dice, para entender sabiduría, doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir consejo de prudencia, justicia y equidad, para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo.
para entender parábola y declaración, palabras de sabios y sus dichos oscuros. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Por qué dice los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza? Porque es como mencionaba yo hace rato el personaje de Baruch Spinoza. Él fue famoso porque él creó un Dios no personal. Un Dios que no estaba al tanto de lo que hacíamos cada uno individualmente. Y hay mucha gente que piensa que Dios es así, que Dios está tan ocupado con correr el universo, tan ocupado ahorita con las guerras en Rusia, en Israel y todos esos otros detalles, que no tiene realmente tiempo para nosotros. Y ahí es donde erran. Porque la palabra claramente nos dice en Hebreos 11:6, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O en otras palabras, que Él existe. Y porque Dios es Dios, Él está conmigo 24 horas al día, los 60 minutos de cada hora. Amén. Y mucha gente no entiende eso, porque tienen un Dios que no lo sienten personal. Y es necesario para realmente abrir y entender la palabra de Dios, que entendamos que Dios es tan personal como son nuestros propios ojos para nosotros mismos. Ya que la palabra nos dice que las ventanas de nuestra alma son nuestros ojos. Y me parece haber una referencia, pero ahorita no la tengo de memoria, de que inclusive Dios mira por nuestros propios ojos. Así que cualquier cosa que usted esté mirando, sepa que Dios la está mirando. Así que cuide su vista. También el mismo libro de Job dice que él cuidaba su vista de no mirar las doncellas. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento nos dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella. Ahora no estamos hablando ya de simplemente hacer una plática, de ser coqueteo, sino simplemente con la mirada. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nos estaba hablando a nuestro ser interior, a nuestra alma. Si empezamos a nosotros a tomar eso en consideración, nuestras vidas van a cambiar. ¿Por qué? Porque ya estamos razonando de una manera espiritual. Ahora, verso 2 dice, para entender. La palabra en hebreo es yada, que es saber, conocimiento y sabiduría. Santo Dios. Si usted se pone a meditar, muchas veces no entendemos la voluntad de Dios simplemente porque no conocemos la palabra de Dios. ¿Por qué pereció mi pueblo? Por falta de conocimiento. Y Proverbios es un libro que nos va a ayudar a entender esta sabiduría y esta doctrina, este conocimiento que Dios tiene para con nosotros, para que podamos vivir una vida apacible. Pero tenemos tantas preocupaciones en nuestras vidas que realmente este libro que tenemos enfrente lo consideramos como si fuera simplemente un objeto y no literalmente el conocimiento del Dios vivo. Y por eso mucha gente se me hizo curioso, porque ahorita estoy recordando de que una vez en una plática con unos hermanos afroamericanos,
un hermano tenía una Biblia, pero la Biblia tenía también unos comentarios. No me acuerdo cuál Biblia en sí era, pero tenía comentarios junto con la Biblia. Y él defendía esos comentarios porque su pregunta o su punto era de que esos comentarios estaban dentro de la Biblia, por consecuencia eran palabra de Dios. Y eso es lo peligroso de tener comentarios bíblicos integrados dentro de la palabra de Dios. Porque ya cuando los integran, gente los toma y piensa que son palabra de Dios. No hay nada como tener una Biblia, por decirlo así, común y corriente, lo que no tiene nada de común ni nada de corriente, pero sin comentarios de ninguna otra clase, de ningún otro maestro, porque empiezan a moldear el conocimiento de la palabra de Dios de diferentes maneras. Hay un comentario bíblico muy famoso en inglés que se llama Matthew Henry Commentary. Yo lo compré y lo hojeé, me puse a estudiarlo, pero me encontré con la sorpresa de que obviamente este hombre, Matthew Henry, estaba hablando conforme su época, cuando él lo escribió. Entonces muchos puntos que él exponía ya no tenían sentido en el mundo de hoy, sino por lo contrario, borraban, hacían nebuloso, hacían incomprendible lo que la palabra de Dios decía simplemente. Entonces, por eso, usted cuando lea la Biblia, busque dentro de la misma Biblia qué significan esas cosas, para poder entender con la misma palabra de Dios, la palabra de Dios. Ya que sean cualquier otra clase de comentario bíblico, estúdielo para saber cómo otra gente piensa, pero no se aleje del texto bíblico. Como dice aquí, los proverbios de Salomón son para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Y por eso vamos a tomar desde hoy tiempo y un estudio más detallado acerca de lo que nos dice el libro de Proverbios. Y vuelvo a repetir, va a ser algo repetitivo y mucha gente se cansa de las repeticiones porque dicen, no, es que ya lo dijiste. Sí, pero ¿cuál es el propósito? Como decía yo, dentro de lo que se llama la didáctica, la estrategia de repetición es repetir para asegurarse de que el conocimiento, el concepto es entendido por el estudiante. Ahora, está también la palabra sabiduría. Dice, para entender, sabiduría. La sabiduría es en hebreo hokmah, que es conocimiento por experiencia. Y eso también se entiende como inteligencia dentro del entendimiento hebreo. Y la sabiduría de hokmah es el grado más alto de conocimiento. En otras palabras, usted puede ser un ingeniero en electrónica, un ingeniero en lo que usted guste. Pero trágicamente, cuanto más una persona se especializa en cualquier rama, menos sabe de todo lo demás. Usted puede tener un doctor, pero bien no puede arreglar un carro. Usted puede tener un mecánico que sabe arreglar un carro, pero no le puede arreglar alguna enfermedad que tenga. O no lo puede operar si es necesario que lo operen. Él puede arreglar un carro. Así que todo el conocimiento del ser humano está limitado, porque no podemos saber todo. Pero cuando usted viene al conocimiento de la palabra de Dios, entonces tiene conocimiento para que su vida sea mejor, la suya y la de sus seres queridos. Por ende, también las de sus vecinos. Porque esto del conocimiento de Dios se expande, se siente, porque cada vez que usted habla con alguien más,
después regresan y le hacen preguntas. Bueno, ¿y tú qué opinas de esto? ¿Y tú qué me puedes decir de esto? ¿Por qué le preguntan a usted directamente? No, muchas veces no le van a preguntar, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Por qué? Porque dentro del entendimiento de ellos, usted y yo somos el que tenemos ese conocimiento, pero usted y yo sabemos que ese conocimiento no es nuestro, es de parte de Dios y le pertenece a Dios, no nos pertenece a nosotros. Amén. Entonces, por eso llega la gente y le pregunta a uno, bueno, ¿y tú qué opinas de esto? ¿Y tú qué me puedes decir de esto? En Santiago capítulo 3, verso 13 al 18, si me acompañan la palabra. Los que no saben, Santiago está después de Hebreos. Santiago 3, 13 al 18 dice: ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? La nueva versión de 1960 dice: y entendido. Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis envidia amarga, contención en vuestros corazones, no os gloriéis ni seáis mentirosos contra la verdad, que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, animal y diabólica. Porque de donde hay envidia y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Mas la sabiduría que es de lo alto primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgando y no fingida. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y esto es a lo que me refería también con el conocimiento. Puede ser un ingeniero, un abogado, un arquitecto, un doctor en cualquier materia, inclusive muchos doctores de la palabra de Dios, pero muchas veces vienen con envidias. Oh, es que yo sí sé, es que yo estudié, es que es esto, es que es lo otro, y tú eres un ignorante. Ya cuando entran en esa clase de retórica, es porque tienen la sabiduría animal. Inclusive aquí en la palabra va al punto de decir diabólica. Ahora, ¿por qué dice diabólica? Porque la mayoría de las veces la gente no pone en relación de que la palabra Satán significa adversario, contrario. Entonces, cuando alguien se llena de inteligencia y se la apropia y empieza a contender, o es que yo sí sé, en lugar de simplemente ser apacible y ser manso, ahí es cuando se mete en su instinto animal, por consecuencia contrario a lo que es la palabra de Dios, por consecuencia diabólico. ¿Por qué? Porque hay envidia, contención y hay perturbación y toda obra perversa. Lo tenemos muy claro, si usted lo puede ver, cuántas iglesias hoy en día no han justificado la palabra amor para justificar las malas obras de las gentes de la mente retorcida. En el libro de Romanos, capítulo 1, del verso 19 al 32, me parece, Dios habla y dice que estos eran personas que conocían a Dios, pero no tomaron en cuenta a Dios en sus caminos, ni lo honraron como Dios. Por consecuencia, Dios los entrega a una mente reprobada. Yo he visto mucha gente, personalmente y en videos en YouTube, donde ellos dicen que estaban engañados por ser evangélicos, porque realmente este libro está lleno de fábulas y de mentiras, y que hay otros libros históricos más antiguos que la Biblia.
y se han dejado engañar por esa sabiduría diabólica. Como mencioné, el éxodo pasó en el año 1400, más o menos 50 antes de Cristo. En otras palabras, es mínimo 3500 años de antigüedad. Mas, sin embargo, en este conocimiento miramos que Dios es nuestro creador y que Él quiere restaurarnos a una vida como hijos de Él. Si usted ha escuchado algo acerca de los famosos Anunnaki o de los primeros gobernantes de la tierra de Babilonia, según ellos son gente extraterrestre que vino y creó al ser humano entre una mezcla de DNA entre primates y ellos mismos, para que ellos fueran sus esclavos y empezaran a sacar oro de la tierra porque ellos lo necesitaban. La diferencia es de que Dios nos creó para ser sus hijos. Y estos entes, estos seres, los crearon según ellos, pervirtiendo el conocimiento bíblico, para crear esclavos. Así que usted escoja qué quiere ser. ¿Quiere ser un descendiente de los que crearon los Anunnaki o un descendiente de Dios? Yo prefiero ser un hijo de Dios. ¿Por qué? No tan solo porque lo dice la palabra, sino porque en mi corto peregrinaje en este mundo yo he visto la mano de Dios sobre mi familia. Cómo Dios ha vencido cáncer y otras malignidades que años atrás no había cura. Puedo dar testimonio que mi hijo mayor, que ya tiene 39 años, él de 6 meses agarró leucemia. Ya nomás estaban esperando que él muriera. 40 años atrás no había cura para tal, más para un niño de 6 meses. Mas por la fe de mi esposa, Dios restauró al 100% a mi hijo y por eso hoy ya tiene 39 años y ya me ha dado 3 nietos, por la gloria de Dios. Entonces usted no me puede decir a mí que creemos en un Dios ficticio, sino yo creo en un Dios real, porque como dice la misma palabra, como ya mencioné, Hebreos 11:6, es necesario que el que busca a Dios crea que Él existe, que le hay. Entonces, estas palabras que vamos a estar estudiando en el libro de Proverbios en las fechas en el futuro, le van a resonar y se las va a poder apropiar si usted cree que Dios existe, si usted cree que Dios es su Dios. Si usted cree y ha aceptado al Señor Jesucristo, que Él lo rescató del pecado y de la muerte. Y no para tener la libertad según Baruch Espinosa, una libertad de hacer lo que a usted se le pegue la gana. Porque la misma palabra de Dios dice que uno es esclavo a cualquier cosa que usted se somete. Ya sea a la comida porque le gusta comer y por eso está de sobrepeso y está sufriendo de diabetes, o al alcohol, por eso ha perdido peso, pierde dinero, perdió hasta la familia y ahora tiene cirrosis, o a las drogas, o cualquier otra cosa que usted ponga como precedencia antes que Dios. Hay un canto que dice que Dios nos sacó del pecado y de la muerte. Si Dios nos libró, fue para ser sus hijos. Y si somos hijos de Dios, como dice el libro de Juan, no podemos practicar pecado. Entonces, el libro de Proverbios es para entender todo esto, para entender esta sabiduría, esta doctrina, para conocer estas razones prudentes. Ahora, la prudencia es parte de una espiritualidad práctica. Si me acompaña el libro de Isaías, capítulo 33, verso 6. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría, la ciencia, la fuerza de la salvación
el temor de Jehová será su tesoro. Y vuelve a repetir, como ya hemos mencionado, o no, todavía no lo mencionamos, perdón, el temor de Jehová será nuestro tesoro. Ahora, ¿por qué es necesario el temor de Jehová? Si vamos al libro de Job, capítulo 28, verso 28, si usted sabe la historia de Job, Job era un hombre temeroso de Dios, mismo Dios lo daba testimonio a Lucifer, al punto de que lo hacía simplemente por conocimiento mental. Pero ya después él mismo dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque él entendió todo lo que Dios estaba haciendo en su vida. Y el verso 28 del capítulo dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Ahora, si va a Proverbios 3:7, vuelve a repetir, no seas sabio en tu propia opinión, o no seas sabio en tu opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Ahora, el temer a Dios no es un temor de espanto, de miedo, sino es un temor reverente, un temor de no ofender. Un ejemplo que puedo dar que se me viene a la mente es, usted tiene miedo de pasarse en una luz roja cuando mira usted al policía. ¿Por qué? Porque sabe que lo va a parar y le va a dar un ticket. Porque ahí está el policía. Muchos no ven policía y se pasan la luz roja. ¿Por qué? Porque no hay nada que les dé ese temor. Pero cuando ven el policía, se amarran con los frenos. Ese es el sentimiento o el entendimiento que debemos de tener. ¿Por qué? Porque Dios está en todo lugar. Por eso se usa la palabra omnipresente para decir uno de los atributos de Dios. Él está en todo lugar, a todo tiempo, a toda hora. Y eso es lo que nos debe dar ese temor reverente de no ofenderlo. Dentro de algunos maestros hebreos dicen que debe uno de tener tanta razón o sentimiento de que Dios está dentro de nosotros o que estamos en la presencia de Dios, que al despertarnos deberíamos de despertarnos como si dentro del cuarto estuviera alguien que respetamos mucho, que nos está mirando y que nos diera vergüenza estar todavía dormidos porque esa persona está presente. Por decirlo así, si el presidente de Estados Unidos estuviera ahí dentro del cuarto y nos despertamos y estuviera ahí, uno se levantaría y uno trataría de cubrirse o vestirse, arreglarse lo más, por razón de la presencia y la autoridad de tal persona. Así debe ser cuando tenemos esa presencia y sentimos esa autoridad de parte de Dios en nuestra vida. Entonces vamos a empezar a entender todas estas cosas que nos habla la palabra de Dios. En el verso 2 continúa con la siguiente palabra que se llama doctrina. La palabra en hebreo es musar. ¿Qué significa musar? Corrección que resulta en educación. Como ya había mencionado antes, no debemos confundir la educación con el conocimiento. En otras palabras, usted puede estar lleno de conocimiento, de cifras, de datos, de datos históricos, lo que usted quiera. Pero si no le enseñan a respetar a las personas, ¿de qué le sirve que tenga tanto conocimiento? La educación es cuando usted puede respetar para que lo respeten. Porque el respeto se da. Muchos dicen, no, es que el respeto se gana. Como sea, la palabra de Dios nos enseña a honrar a los que merecen honra. Usted puede demandar respeto,
Pero si usted no obra para que lo respeten como quiere ser respetado, más si usted no respeta a las otras personas. Eso es parte de la doctrina. Es corrección, consejo, enseñanza, castigo, advertencia y restricción. Muchos se enojan porque la palabra de Dios debe ser de misericordia. Mas acuérdese, la misma Biblia dice que el que se reconoce su pecado y se aparta es el que alcanza misericordia. Si por lo contrario usted se enoja porque lo reprenden conforme a la palabra de Dios, lo regañan y lo quieren castigar, lo quieren poner en disciplina y se enoja, es de que usted no ha reconocido sus errores. Santiago 4:17 dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué excusa puede tener usted si realmente ya sabe lo que es correcto y lo que Dios quiere de parte de usted? Y con eso lo vamos a dejar para que medite, para que razone. Y si se da cuenta, simplemente agarramos el primer versículo y el segundo versículo y de ahí vamos a desglosar los demás. Vamos a tratar de no enfocarnos tanto en cuando son cosas que ya hayamos platicado, para poder avanzar bastante, porque si de otra manera se tomaría fácil un año más en pasar simplemente el libro de Proverbios, pero vamos a tratar de hacer lo más justo con el tiempo y con las razones. Damos muchas gracias a los hermanos que nos han escuchado. Aquí estamos para servirles delante de Dios y nos encontramos aquí en las instalaciones de la Iglesia Casa de Dios con nuestro pastor José Noé Carvajal. Vuelvo a dar el teléfono 323-233-0040. Damos muchas gracias por su tiempo, por este tiempo de reflexión, de enseñanza, y esperemos de parte de Dios que estén bendecidos hoy, mañana y siempre. Gracias por toda su atención y estamos, como vuelvo a repetir, para servirles y esperemos que esto haya sido de bendición para su vida y si puede llamar y hacer un comentario, lo estaremos esperando con fervor. Amén. Damos gracias a todos los que son partícipes de este grandioso ministerio de televisión. Amén. Dios le bendiga.